Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lages, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. ¿Quiénes fueron? Origen y características de la civilización más antigua del mundo. A lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos bajaron al Oriente Próximo, en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. No iban a Mesopotamia buscando a los sumerios, porque ignoraban su existencia. Su intención era excavar lugares mencionados en la Biblia, como Babilonia y Nínive, así como un misterioso lugar llamado Siner. Pero encontraron mucho más de lo que podían esperar. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero hacia el 2900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. ¿Quiénes eran los sumerios? Antes de que la civilización egipcia, la griega o la romana, comenzaran a destacar entre las más importantes de las culturas antiguas, los sumerios ya habían desarrollado gran parte de vida como la civilización más antigua del planeta. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, que era central en su ordenamiento social. Inventos de los sumerios. A los sumerios se les atribuyen muchos de los inventos que llevaron a la humanidad a ser como la conocemos hoy en día. Fueron los artífices de la mayoría de innovaciones, inventos y conceptos que hoy damos por sentado. Inventaron el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas, las horas en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. Inventaron la rueda y la escritura entre los años 3500 y 3300 a.C. También se les atribuyen los primeros apuntes astronómicos. Ellos establecieron que el sistema solar se componía de 5 planetas observables. Inventaron la cerveza, la carroza y un calendario muy parecido al actual con 365 días divididos en 12 meses. También instauraron el zodiaco que conocemos hoy. Desarrollaron un sistema de riego para obtener mejores frutos, y establecieron un sistema para aprovechar cada época del año. Idearon el idioma escrito. Al principio se trataba de escritura cuneiforme, un conjunto de jeroglíficos a los que se les dotó de un significado constante. Este surgió debido a la necesidad de representar las transacciones comerciales. Luego procedieron a relatar historias y con el paso del tiempo desarrollaron letras con un significado constante. Para escribir, tallaban en arcilla o metal, pues eran materiales duraderos que permitían dejar constancia de contratos, leyes o documentos comerciales. También fueron responsables del desarrollo de la matemática, las finanzas y la geometría. Confeccionaron y aprovecharon el bronce. Desarrollaron embarcaciones de pequeño y mediano trabajo, carrozas de guerra, sierras, martillos y espadas. Surgimiento de la religión sumeria. En la religión sumeria, el universo había surgido a partir de una serie de acontecimientos cósmicos, que dieron comienzo con unas aguas primigenias de las que fueron apareciendo las primeras divinidades. Desde entonces, aparecieron un sinfín de divinidades que eran las responsables de algún aspecto concreto. Características de la religión sumeria. En la religión sumeria, las relaciones con la divinidad variaban si se trataba de reyes, altos dignatarios, sacerdotes o la gente corriente. El pueblo ya no tendría poco contacto con los dioses, por lo que los aspectos relacionados con esta religión solo les afectaban a través del clero o de las grandes fiestas. En el caso de los reyes, la relación con los dioses sería más intensa, en parte porque sería una forma de legitimizar su poder. La relación entre los sumerios y sus dioses recuerda a la de los sirvientes con los buenos amos, donde se mezclan una muestra de admiración, respeto y temor. En la religión sumeria, al igual que en toda religión de Mesopotamia, los fieles debían proporcionar a los dioses cobijo, alimento y bienes lujosos de calidad. Además, se desarrollaron una serie de ritos, heredados de la antigüedad, y por lo tanto relacionados con prácticas chamánicas y mágicas, destinadas a obtener el favor de estos dioses sumerios. Primera gran civilización.
Los sumerios fueron los primeros en asentarse en ciudades relativamente grandes. Uno de sus logros más destacados lo encontramos en la invención de la rueda, alrededor del año 3500 a.C., que llegaron a utilizar de múltiples formas para hacer una vida más fácil a sus habitantes. Aunque lo más significativo de esta civilización fue la creación del primer tipo de escritura, conocida como escritura cuneiforme. Además, llevaron a cabo importantes avances en otros ámbitos que después, las civilizaciones posteriores, desarrollaron mucho más. También dejaron las primeras leyes escritas, avances en medicina, el sistema sexagesimal, los ladrillos de adobe o las primeras construcciones con arcos de las que se tiene constancia. Gobierno. La religión estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social. Los sumerios creían que los dioses habían creado el orden a partir del caos, y que el rol de cada persona en la vida era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volvería de nuevo. Los mismos dioses, sin embargo, acabaron revirtiendo su obra y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto de la humanidad crecieron tanto que les resultaron insoportables. Creación del mundo. Según la mitología sumeria de la creación, los dioses originalmente crearon a los humanos para que los sirvieran, pues tenían necesidad de ser alimentados y vestidos. El culto era así concebido como una manera de servir a los dioses, pero los liberaron cuando llegaron a ser demasiados para manejarlos. De la unión primordial entre An y Ki nació Enlil, que se convertiría en el dios supremo del panteón sumerio. Relatos sumerios. La obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu, compuesta hacia el 2300 a.C. y hallada en las ruinas de Eridu, es la versión más antigua del relato del diluvio universal, más tarde reescrito en el Atrasis, en el poema de Gilgamesh y en el libro del Génesis. Relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Ziusudra, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar a un par de cada especie animal. Más tarde, los dioses cedieron en su furor y resolvieron controlar la población humana, poniendo coto a sus molestas inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo, a fin de restablecer el orden y poniendo límite a la vida humana y a su ambición. La mayoría de las deidades sumerias pertenecía a una clasificación llamada Anuna, los descendientes de An, mientras que 7 deidades, incluyendo Enlil e Inanna, pertenecían a un grupo de jueces del inframundo, conocido como los Anunnaki, los descendientes de An y Ki. Durante la tercera dinastía de Ur, se decía que el panteón sumerio constaba de 3600 deidades. Dioses principales. Anu era rey de los dioses, cabeza de familia. Dios del paraíso y de la tierra. Dios del firmamento estrellado, el espíritu monarca de la esfera superior. Su símbolo era una estrella. De acuerdo con la tradición sumeria, vivía en el paraíso y hacía visitas a la tierra en épocas de crisis o en ceremoniales. De su unión con Anu, tuvo a Enki, y de su unión con Ki, tuvo a Enlil. Fue asimilado al dios asirio Asur y al filisteo Dagón. Sus hijos y seguidores fueron los Anunnaki o Anuna. Enlil era el dios más importante del panteón sumerio. Hijo de An, el paraíso, y de la diosa Ki, la tierra. Padre de los dioses y de los hombres. Reinaba sobre la atmósfera, el aire, las tormentas y el viento. Era también el dios de la fuerza y de la violencia. Llegó a la tierra antes de la llegada de los hombres, separó el paraíso de la tierra. En el paraíso se sitúa detrás de su padre, y en la tierra cuando se reúnen los dioses, lo hacen en su templo Ekur, en Nippur, la ciudad sagrada, solo habitada por sacerdotes. De su unión con la diosa Ninlil, tuvo a su hija Sin. Enki era el dios sumerio de las aguas, la fertilidad y de la sabiduría. Surge del caos húmedo, de las aguas marinas, e impregna a la tierra y da vida a los seres que la pueblan. Protector de marinos y navegantes. Llamado Ea por los acadios. Su ciudad era Eridu. Se le representa a menudo como un ser con cuerpo de pez, del que surge una cabeza humana y con pies similares a los humanos.
las primeras ciudades. Como decimos, los sumerios fueron los primeros en desarrollar las ciudades-estado. Estas ciudades eran un conjunto de estados independientes, que ejercían de núcleos mercantiles. Cada zona tenía un dios particular, al que le rendían tributo y estaba representado en la tierra por un gobernante o el rey. Las ciudades sumerias se construían alrededor del templo para los dioses, ya que la vida diaria de estos primeros hombres urbanitas estaba centrada en el culto. Por eso surgieron los primeros sacerdotes, a la vez que los primeros ejércitos. Este templo, el centro neurálgico de las ciudades, tenía tierras que se cultivaban ganado y comercio con las ciudades amigas. El sacerdote se conocía por y, habitualmente, al ser el representante de los dioses en el mundo, ejercía también como máxima autoridad política. En estas ciudades sumerias comenzaron a aparecer las diferentes clases sociales, a la vez que se dividía la población en varios grupos: artesanos, agricultores, sacerdotes y soldados. Con el auge de los amérites en Mesopotamia, y tras la invasión de los elamitas, Sumeria dejó de existir, y solo conocemos esta cultura por referencias en las obras de antiguos escritores, entre ellos los escribas que redactaron el Génesis. Sumeria permaneció en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y sacaron a la luz sus numerosas aportaciones. Así se veía Mesopotamia. Así se hubiera visto la antigua Babilonia.
suscríbete.